Te traemos un nuevo episodio con el doctor Carlos Tams para hablar del síndrome del túnel carpiano. ¿Qué tal, Carlos? Hola Javier, muy bien. ¿Tú qué tal? Vamos a ello. ¿Qué es exactamente el síndrome del túnel carpiano y cómo afecta a la mano y la muñeca? El síndrome del túnel carpiano es una de las patologías más frecuentes que vemos en las manos y de las que más gente se acaba quejando en un momento en su vida. Puede llegar a ser bastante molesto o a veces limitarse a una molestia esporádica y, se me duele la mano, lo que sea. Consiste en la compresión del nervio mediano a su paso por el canal del carpo, que está aquí en la muñeca, Por si más o no menos a se- este por nivel, si ¿vale? nos están escuchando, en lugar Es una de zona... vernos, es el mollete, ¿no? El culete que forma Ah, bien. los dos molletes de la mano, por ahí, es por donde discurre. Imagínense que es como un reloj de arena, ¿no? Entonces tenemos en la muñeca y luego más adelante en la palma de la mano un espacio ancho en el que pueden discurrir con cierta comodidad anatómica los tendones y el nervio, que en ese sitio que tú has denominado mollete, bueno, pues allí está todo muy estrecho, ¿no? Como justo el uso del reloj de arena. Es un sitio estrecho en el que tienen que convivir 9 tendones y el nervio mediano. Y están cubiertos por estructuras óseas y en la parte palmar por un ligamento que se llama retináculo flexor del carpo o ligamento anular del carpo. Este ligamento, con el tiempo, puede aumentar su grosor y su dureza, haciendo que el espacio en el canal del carpo sea bastante reducido. También ocurre que por condiciones de uso excesivo de la mano, de los dedos, o por problemas de inflamación de los tendones, la vaina de los tendones aumenta su tamaño y van a comprimir el nervio contra ese techo ligamentoso. Hay numerosas causas diferentes de las que luego hablaremos, pero lo que consiste realmente el túnel carpiano es una compresión del nervio a este nivel. Y esto da lugar a una serie de síntomas que luego te comentaré. Ujú. Empecemos por las causas. ¿Cuáles son las causas más comunes del síndrome del túnel carpiano? No hay una causa estrella que se le pueda poner nombre y apellidos claramente. Es un conjunto de muchos factores. Básicamente, el tiempo que pasa, que el nervio está un poquito más aplastado en este canal por diversas causas. La tenosinovitis de los tendones flexores en la muñeca de forma crónica puede hacer esto. El engrosamiento de ese ligamento que va aumentando su grosor, a veces, normalmente en condiciones normales, tiene un grosor de poco más de 1 milímetro, como mucho. Ahora, cuando está patológico o son túneles del carpo de larga evolución, a veces cuando los operamos vemos ligamentos que tienen un grosor de varios milímetros, estamos hablando de 5, 6, 7 milímetros de grosor, que ya es importante. Entonces, causas, puede haber un acúmulo de tejido proteico como la amiloidosis, puede haber una tenosinitis de los flexores, puede haber causas externas, por ejemplo, profesiones o ejercicios que conlleven mucha presión sobre esta zona. Hay múltiples causas. ¿Hay factores de riesgo? Sí, por ejemplo, enfermedades como la diabetes favorece la aparición de neuropatías periféricas, siendo la del túnel carpiano la más frecuente, las patologías del tiroides también, la obesidad, el tabaquismo. Hay múltiples factores. Afecta más a mujeres que a hombres, pero nos puede afectar a todos. ¿Cuáles son los síntomas típicos de un paciente que experimenta síndrome del túnel carpiano? Pues mira, son bastante variados. A veces tiene una presentación muy típica que el paciente describe como una sensación de hormigueo en los dedos, que van del pulgar, el índice, el corazón y el anular, afectando realmente solo a la mitad radial del anular, es decir, la mitad del dedo que está al lado del corazón, no la que está al lado del meñique. Eso es típico, ¿no? Entonces este hormigueo, esta sensación de que la sensibilidad está diferente. A veces se acompaña con mucha frecuencia de un dolor nocturno. Los pacientes lo describen que es un dolor sordo, un dolor nocturno.
o se despiertan por la noche con la mano dormida y luego tienen que hacer pues un poquito de ejercicio con la mano, abrir y cerrar el puño para que vaya resucitando, por así decirlo. Otros pacientes se quejan de sensación de falta de fuerza, ¿vale? Porque el nervio mediano solo tiene una rama motora una vez que pasa el túnel carpiano, pero esa rama motora es la que inerva la musculatura del muslito de pollo, por así decirlo, o el lado de la base del pulgar, la musculatura que hace oposición con el pulgar. Esto influye en la capacidad que tenemos para agarrar ciertos objetos. Y luego también a veces altera la sensibilidad grosera. Es decir, en casos ya tan avanzados, el paciente no sabe si está agarrando con fuerza o no un vaso, cree que lo está agarrando con fuerza, pero realmente no lo está haciendo y se le cae. Entonces muchos pacientes dicen, no, es que se me cae la vajilla, cosas así. Entonces los síntomas que hay que vigilar son eso, el hormigueo, calambres, dolor nocturno, sensación de falta de fuerza en la mano. ¿Cómo se diagnostica el síndrome del túnel carpiano y qué pruebas se utilizan para confirmarlo? El síndrome del túnel carpiano es un diagnóstico clínico, es decir, se basa prácticamente al completo en la historia que cuenta el paciente con la exploración física que tiene que ser, que tiene que correlacionarse con eso. El médico tenemos una serie de pruebas de provocación en las que tenemos como una especie de puntos gatillo, ¿no? Donde apretamos al nervio en según qué zona y según en qué posición de la muñeca y va a desencadenar mayor o menor síntoma. Ahora bien, el túnel carpiano no siempre parece un túnel carpiano. A veces viene enmascarado o camuflado o imbuido en otra patología. Tiene bastante relación con patología cervical. Pacientes con diabetes o con un túnel carpiano muy severo, muy avanzado, ya con una compresión tan grande que el nervio no funciona bien y no va a estimularse de ninguna forma aunque nosotros lo provoquemos. Entonces, estos casos a veces dan lugar a una exploración física un poco rara, anodina, no concluyente. Si tenemos dudas o el paciente presenta síntomas bilaterales o tenemos la sospecha que puede haber una afectación cervical, pues entonces nos complementamos el estudio con un estudio de conducción nerviosa, lo que viene siendo popularmente llamado el electromiograma. Ahora bien, realmente se llama electroneurograma, porque realmente lo que mide es la capacidad de conducción nerviosa del nervio, tanto la respuesta a un estímulo eléctrico como lo que tarda en responder y el recorrido que hace, etc. Esto nos puede dar una idea del daño que tiene el nervio. Ahora, no es una prueba imprescindible, es recomendable, pero no imprescindible. El mundo de la medicina, pues ya sabes que lo que se llama la medicina defensiva o la medicina de los seguros, que nunca se creen lo que dice el paciente ni lo que dice el médico hasta que tienen una prueba que ellos consideran objetiva. Ahora bien, el electromiograma o electroneurograma no es una prueba 100% fiable. Hay muchos factores que pueden influir en el resultado. Y no siempre un electromiograma normal quiere decir que no tiene túnel carpiano. Y al revés, hay gente que no tiene ningún síntoma, pero el electromiograma que se hizo por otro motivo dice que sí lo tiene. Hay que tratar al paciente y al síntoma. ¿Existen medidas preventivas que un paciente pueda tomar para reducir el riesgo de desarrollar el síndrome del túnel carpiano? Pues mira, sí. A ver, tanto como medidas preventivas para evitar el problema, hasta ese punto no, pero podemos estabilizar la situación en casos leves, de reciente aparición. Por ejemplo, túneles del carpo o síntomas compatibles con un cuadro de síndrome del túnel carpiano en pacientes que han sufrido, por ejemplo, una fractura de muñeca, un golpe en la zona, consiste en administrar, por ejemplo, alguna medicación específica para inflamación de los nervios, que no son los antiinflamatorios típicos. Medidas de reposo, una muñequera, por ejemplo, por la noche, que nos va a permitir colocar la muñeca en una posición en la que no haya compresión sobre el nervio. Todo eso puede ayudar. Típico paciente medianamente joven, en sus 30 y pico, que debuta con algunos síntomas esporádicos, pero son poco frecuentes, de vez en cuando le da. Este es el paciente que sí se beneficia de estas medidas. El utilizar una muñequera nocturna y este tipo realmente
hay unos complejos vitamínicos específicos para estos síntomas. Estas neuropatías, cuando son leves, así, van relativamente bien y pueden hacer que el paciente pueda olvidarse del problema durante bastante tiempo. Estos son los tratamientos no quirúrgicos. ¿En qué situaciones se recomienda la cirugía para tratar el síndrome del túnel carpiano? Bueno, el problema que tiene el túnel carpiano, que es una enfermedad que, aunque sí en estadios leves y recientes podemos manejar de una forma conservadora, pero realmente son los menos. Los pacientes que están en esa situación no son la mayoría, porque el que viene a consultar ya es porque ya tiene síntomas que han pasado ya un poquito de algo leve y esporádico a, oye, me molesta un montón, quiero solucionar esto. Entonces, casi todos los pacientes que consultan ya vienen con síntomas de muchos meses de evolución, incluso de años, y que poco a poco han visto que lejos de mejorar han ido empeorando. Entonces, el túnel carpiano es una situación progresiva, ¿no? Entonces, rara vez vuelve a curarse por sí solo. Hay médicos que aplican infiltraciones, hay médicos que hacen lavados con suero, pero realmente es un problema anatómico, ¿no? Tenemos un sitio muy estrecho en el que hay un nervio que ya incluso está deformándose, ¿no? El nervio suele tener una forma ovalada y cuando el ligamento ese va aumentando su grosor y los tendones empujan desde abajo, se va achatando bastante. Y esos cambios estructurales ya son indicativos de que eso o se opera o no se recupera. Entonces, prácticamente todos los pacientes que lleven ya más de 4, 5, 6 meses de evolución con síntomas molestos, constantes y tal, casi prácticamente siempre recomendamos el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Pues porque es la mejor forma de evitar un mal resultado. Los nervios son estructuras, te diría que incluso rencorosas casi, o desagradecidas como poco. Les cuesta mucho curarse, les cuesta muchísimo recuperarse de una lesión. Cuanto menos jóvenes somos, es decir, cuanto más mayores nos hacemos, menor es la capacidad biológica de nuestro cuerpo para arreglar esa situación. Y si además eres diabético, fumador o tienes el tiroides mal, más todavía, más le va a costar. Entonces, no lo dejes pasar, no lo dejes evolucionar si lo puedes tratar. Y cuanto antes lo hagas, más capacidad tiene el propio nervio de recuperarse. ¿Cuáles son los diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos que hay disponibles y cuál es su eficacia? El tratamiento quirúrgico varía un poquito en la técnica que empleemos, ¿vale? El problema es que el objetivo es darle espacio al nervio, abrir ese canal del carpo, y se puede hacer de diversas formas. A mí personalmente me gusta hacer una técnica que es con visión directa del ligamento y del nervio. Puedo revisar que el nervio no tenga adherencias, que no tenga otros problemas asociados. Puedo ver el nervio, porque ver el nervio siempre me da tranquilidad. He tenido algunos casos de pacientes que se han operado en otro centro, así, que han venido con el nervio lesionado por la propia cirugía. Entonces, bueno, a mí me tranquiliza ver lo que hago. Lo digo porque hay muchas técnicas quirúrgicas que utilizan técnicas un poco ciegas, ¿no? Hacen una incisión más o menos grande, van disecando un poquito ahí y luego ponen una cosa que a mí no me gusta nada, que es la sonda canalada. La sonda canalada es como una especie de, como si una pajita la cortas por la mitad. Como idea y como concepto está bien, ¿no? Le escurres por encima del nervio, por debajo del ligamento, y de esa forma proteges el nervio, y con un bisturí cortas, lo vas deslizando por allí y cortas el ligamento. Ahora, si bajas la guardia o si no estás 100% seguro dónde estás, o si lo haces con un corte un poco en diagonal, pues hay riesgos de cortar cosas que no debes cortar. Entonces, esa técnica quirúrgica a mí no me convence. Y he visto demasiadas complicaciones relacionadas con ella como para que le tenga bastante respeto. También existe la endoscopia, ¿no? Son técnicas que utilizan la ayuda de pequeñas cámaras
para hacer esto con la idea de hacer incisiones más pequeñas y menos molestas para el paciente. Las hemos hecho con cierta frecuencia también en nuestra unidad, con buenos resultados. El problema real es que el tamaño de la incisión para la endoscopia no es más pequeño que la incisión que hacemos habitualmente en nuestra práctica. Y es lo único que hace es encarecer un poquito el proceso. Ahora, si un paciente prefiere esta técnica, y es cierto que en algunos pacientes puede ser preferible, la hacemos sin ningún tipo de problema. Pero lo dicho, cada cirujano lo hace con la técnica con la que más cómodo se siente, con la que más experiencia tenga, y eso es lo que más posibilidades de éxito. ¿Qué puede esperar un paciente durante el proceso de recuperación después de una cirugía del túnel carpiano? Pues el paciente va a notar inicialmente alivio, sobre todo de ese dolor por la noche. El dolor nocturno, ese es el primero en recuperarse. Luego ya la capacidad de recuperar la sensibilidad es, en casos muy severos o en pacientes muy mayores o diabéticos, ya es un poco más complicada. Pero en general yo aplico un vendaje muy pequeñito y quiero que el paciente mueva activamente la mano desde el principio, desde el minuto 1. De hecho, salen de quirófano moviendo la mano, porque es importante evitar que se forme un hematoma, es importante evitar que se hinche la mano, es importante que el paciente sea consciente de que puede usar la mano, porque al fin y al cabo realmente tiene una herida de 1 centímetro, centímetro y medio en la mano y poco más. ¿Que puede dolerle un poquito más o menos esa herida? Sí, pero al principio no duele mucho. Duele a lo mejor al cabo de 3-4 semanas cuando ya queremos apoyarnos o hacer fuerza con la mano. Pero básicamente lo que duele es la cicatriz, que está en un sitio un poco expuesto y todos los golpes van ahí. Pero cuanto más mueva, mejor. Entonces, lo que puede esperar el paciente es una recuperación francamente buena. El paciente es capaz de comer por sí solo, sin limitaciones ni nada. A los 2-3 días ya puede lavarse la herida con agua y jabón. Al tercer día de media suelo permitir que el paciente conduzca, ¿sabe? Que pueda hacer una vida prácticamente normal. Lo único que tienen que evitar son aquellas situaciones que pueden infectar la herida. Por ejemplo, sudar en exceso, esto lo digo un poco por los deportistas afanados, o irse a nadar a una playa o a una piscina en las que hay siempre alguna bacteria feliz de encontrarse una herida quirúrgica. Entonces, eso evitarlo hasta que la herida está cicatrizada. A partir de entonces, el paciente en teoría tiene casi libertad. Unos estarán mejor que otros, pero no hay restricciones. Y, por ejemplo, cosas que requieran fuerza en las manos, no sé, una fregona, por ejemplo, apretarla o una bayeta, escurrirla, ese tipo de movimientos se deben evitar o pueden empezar a hacerse a partir de en qué momento. A partir de la segunda semana, una vez que esté cicatrizada la herida, el paciente puede hacer de todo. Ahora, los hay que lo harán con más o menos dolor, con más o menos comodidad. Entonces ya es ir adaptando eso un poquito de forma individual. Unos pacientes necesitan 2 o 3 semanas más hasta que la herida y las partes blandas se vayan adaptando a esto. Y otros pacientes al cabo de 5 días ya hacen prácticamente de todo. O sea, es muy variable. Pero una baja laboral, por así decirlo, en una persona que trabaja en la limpieza, algo muy razonable, pues oscila eso entre las 3 y 5 semanas, variando de cada caso un poquito. Para que luego esa cicatriz se vaya adaptando un poco y se vaya haciendo al paciente. Esa fibrosis se tiene que ablandar un poquito también. ¿Cuáles son las posibles complicaciones asociadas con el síndrome del túnel carpiano y cómo se manejan? Depende un poco también de la técnica empleada. La técnica de la endoscopia o la sonda canalada no permite visualizar bien el propio nervio. ¿Vale? Están enfocadas a ver un poco el ligamento, lo cortan y listo. Pero bueno, cosas que pueden ocurrir, que el cirujano no abra completamente todas las fibras que pueden estar comprimiendo al nervio. Por eso me gusta ver el nervio, ¿vale? Porque no siempre es únicamente el ligamento anular del carpo. Hay otras fibras que también pueden estar implicadas.
una apertura insuficiente, por así decirlo, puede ser una causa de no resolución. El paciente puede mejorar de algunos síntomas, a lo mejor los que van al pulgar, porque es la rama que antes sale, pero no mejorar de las otras, ¿no? Entonces, si sospecho que uno de mis pacientes no termina de mejorar los síntomas neurológicos, ahora, todos pueden tener más o menos dolor, otra serie de molestias, pero si yo sospecho que el nervio no está bien liberado, no pasa nada, se vuelve a revisar. O sea, es tan sencillo como volver a abrir y asegurarse que esté todo bien. En otras ocasiones puede ocurrir que los pacientes desarrollen una cicatriz fibrosa profunda muy dura, ¿vale? Eso ya depende del poder de cicatrización de cada uno. Pacientes con la enfermedad de Dupuytren, que es la formación de cordones fibrosos en la palma de la mano, son muy proclives a esto y tienen la mala suerte de hacer esas cicatrices profundas, fibrosas, duras, y los puedes operar 2, 3, 4, 5 veces, y a veces hay que tomar medidas de hacer un injerto de grasa o algo así para aportar algo acolchado que evite esa formación. Otras complicaciones, bueno, las infecciones son muy poco frecuentes, gracias a Dios, y están más relacionadas con una sudoración excesiva o una mala higiene del cuidado de la herida. Y aparte de eso, poco más. Ahora bien, sí he visto otras tragedias en otros centros en las que se ha lesionado el propio nervio o incluso algún tendón que conviven con el nervio en el mismo espacio. En general, cuanto más se espera a operar, peor te puedes quedar. Pues como concepto es correcto, sí. Por ejemplo, pacientes diabéticos o pacientes vamos a decir, aproximadamente, por ponerte un ejemplo, imagínate que tengo un paciente, una señora que trabaja limpiando una fábrica, ¿no? Está en el turno de noche o de tarde que tiene que limpiar después de que los trabajadores están. Entonces lleva años trabajando ahí y lleva años quejándose de dolor en las manos. Y le van diciendo, no, una tendinitis, no sé qué. Lleva aguantando con paracetamol, ibuprofeno durante años. Llega un momento que no aguanta más. Consulta. Se le hace una exploración física que concluye que puede que tengas un túnel carpiano o casi seguro que tienes un túnel carpiano. ¿Hay alguna duda? ¿O viene a través de un seguro, de una mutua laboral? O sea, salimos de dudas con un electromiograma, un electroneurograma. Confirma un túnel carpiano moderado o severo. ¿Qué ocurre si este paciente no se opera en este momento? Pues que no se va a curar. Va a seguir igual. Se le pueden dar las pastillas que quieras, se le pueden aplicar infiltraciones, la fisioterapia aquí no sirve para nada, desgraciadamente. Entonces, no se va a curar. Y lo único que vamos a conseguir es que en el momento que finalmente se trate, al nervio, cuanto más tiempo pasa, más le va a costar recuperarse. Entonces, a lo mejor puede mejorar parte de sus síntomas, pero la sensibilidad no siempre se recupera al 100%. Por último, ¿qué consejo le darías a alguien con síndrome del túnel carpiano? Pues que, salvo casos leves o de muy reciente aparición, que no tengan miedo y que no duden en operarse. Es el tratamiento correcto, en mi opinión. Supongo que habrá otras opiniones, pero en la mía y en mi experiencia es el que mejor resultado da a medio y largo plazo. Perfecto, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias. Esto es Mano de Santo. Para acceder a más episodios y a los detalles de la consulta del Dr. Tams, visita cirugiamanocanarias.es. cirugiamanocanarias.es